Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más de Pokémon GO. En el video de hoy les voy a mostrar cómo tener bastantes polvos estelares, cómo poder multiplicarlos para así tener miles y miles de polvos estelares. Así que este es un video guía donde te estaré explicando todo acerca de los polvos estelares, todo lo que necesitas saber. Así que si eres jugador legal o eres jugador fly, este video es para ti. Así que quédate a ver este video completo para que sepas todo, absolutamente todo acerca de los polvos estelares, así como conseguirlos, cuántos nos dan por cada captura en específica, así como también cómo gastarlos. Entonces, bueno, pues si quieres ser un poco experto, suscríbete a este canal y mira esta guía que te estaré mostrando a continuación. Recuerda que tenemos la playlist, la empezaré a crear y empezaré a meter videos ahí, todo en la descripción. Bueno, conseguir polvo estelar en Pokémon GO. Vamos a empezar. En Pokémon GO, quien consigue polvo estelar, o es conocido como Stardust, eres tú, más bien tu personaje, tu avatar, y se trata de la mercancía más valiosa del juego, dado que necesitarás para entrenar a tu Pokémon, así como para realizar intercambios, que ya tengo un video de intercambios, que lo van a ver ahí en la playlist ya guardado. Las acciones que te otorgan polvo estelar son las siguientes. Por aquí les estaré dejando una tablita para que vean todas las acciones y el polvo estelar que van a tener. Por captura de Pokémon, capturar un Pokémon en su primera fase, les van a dar 100 polvos estelares. Y por capturar un Pokémon en primera fase potenciado por el clima, 125 polvos estelares. Un Pokémon en segunda fase, 300 polvos. En segunda fase más potenciado por clima, 375. Tercera fase en 500 polvos estelares. Tercera fase más clima, que sería potenciado, 625 polvos. Ya si capturas un Pokémon, un Chimeco, pues vas a tener 1000 polvos. O si está potenciado por el clima, 1250. No sé por qué te otorga muchísimo más polvos estelares. Si alguien lo sabe, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Capturar un Pokémon el primero del día te van a dar 600 polvos estelares. Capturar un Pokémon 7 días seguidos, te van a dar 3000 polvos estelares. Gimnasios Pokémon. Dar una valla a un Pokémon del gimnasio te va a dar 30 polvos estelares. Y ahora vamos a hablar acerca de sobre la crianza de los Pokémon o la eclosión de los huevos. Eclosionar un huevo de 2 kilómetros nos va a dar de 400 a 800 polvos estelares, depende de ahí la situación. Eclosionar un huevo de 5 kilómetros de 800 a 1600 polvos. Eclosionar un huevo de 7 kilómetros nos va a otorgar entre 800 a 1600 polvos, igual que el de 5 kilómetros. Uno de 10 kilómetros entre 1600 a 3200, dependiendo la circunstancia y el tipo de Pokémon, así como la zona en la que lo eclosiones, el clima, etc. Incursiones en Pokémon GO. Incursiones de nivel 1 a 5 de dificultad nos van a dar 1000 polvos estelares. Y las investigaciones, la tarea de investigación, entre 200 a 3000, dependiendo tipo de investigación, así como las recompensas. Logro de investigación, 2000 polvos. Tarea de investigación especial, de 2000 a 10000 polvos estelares, igual dependiendo la circunstancia, etcétera. Y ahora vamos a hablar acerca sobre la amistad. Abrir un regalo de un amigo nos puede dar de 0 a 300 polvos. ¿Por qué de 0? Porque puede que cuando abras un regalo no venga ninguna botellita de polvo estelar, así que no se preocupen, pero te puede dar de 0 a 300 polvos, como máximo son los 300. Y bueno, aquí me apareció algo, ya. Ajá. Y bueno, sobre los combates de entrenador, jugar en un combate de entrenador hasta 3 al día nos va a dar de 500 a 1000. Y jugar un combate contra líderes hasta un día nos va a dar de 300 a 1000 polvos estelares. Y derrotar una invasión del Team Go Rocket, 500 polvos estelares o más 500 polvos estelares. Y bueno, la sincroaventura, que yo no la utilizo, díganme aquí abajo si ustedes utilizan la sincroaventura. Yo en lo personal no la utilizo, ni sé para qué es, pero me pondré a investigar de eso para traerles un video de la sincroaventura, así que no se preocupen. Objetivo semanal de 25 kilómetros te va a dar 1000 polvos, y el de 50 kilómetros semanal 6000 polvos, y el objetivo semanal de 50 te va a dar 16000 polvos estelares, que pues está bastante jugoso. Ahora, ¿cómo multiplicar los polvos estelares? ¿Cómo puedo tener más polvos estelares? Bueno, teniendo esto ya en cuenta lo que te expliqué, qué Pokémon te van a dar más polvo estelar dependiendo potenciados por el clima, etcétera, hay bonificaciones
o bonificadores de polvos estelares. Como ya lo conocemos, la obtención de polvo estelar en Pokémon GO se bonifica con determinados objetos y eventos. El primero y más conocido por todos es el trozo de estrella, que lo vamos a poder conseguir en la tienda a un coste de 100 Pokémonedas. Este objeto se puede conseguir en la tienda de Pokémon GO, como ya vieron, y bonifica la obtención de polvo estelar mediante casi todas las acciones en un 50%, o sea que nos va a multiplicar el polvo estelar un poquito más. Bueno, nos va a dar un 50% más de polvo estelar. No bonifica la obtención de polvo estelar cumpliendo tareas de investigación, así que tareas de investigación, descártenlas del trozo estrella. Y dura 30 minutos y ahorita vamos a hablar sobre los eventos donde se multiplica también el tiempo de duración del polvo estelar o incluso nos dan más recompensas, porque ustedes aquí es donde tienen que poner el ojo, estar atentos. Eventos especiales. Algunos eventos locales, globales o días de la comunidad otorgan bonus de obtención de polvo estelar por realizar distintas acciones, como por ejemplo capturar un Pokémon, como ya vimos, o a veces solo determinadas especies. Por ejemplo, día de comunidad de Beldum, puede que Beldum, cuando captures más Beldums te den más polvos, etc. Eclosionar huevos o dar vallas en un gimnasio, o todas las acciones que, bueno, pues ya hablamos. Otros eventos permiten eclosionar huevos a menor distancia, como ya lo hemos visto el año pasado, o también acelerando el incremento de obtención de polvo estelar. El bonus puede ser por 2, por 3 o hasta por 4 y se acumula el efecto del trozo estrella. Entonces tienen que tener esto en cuenta para empezar a multiplicar sus polvos estelares y tener muchos, porque como tal no existe ningún un truco donde tú pongas la cantidad de polvos y te los den. Eso no existe. Y vamos a hablar del coste de purificación de cada Pokémon. El coste por polvo estelar por purificarlo, bueno, algunos Pokémon pueden ser Pokémon oscuros y puedes purificarlos pagando el coste de polvo estelar, caramelos. Y bueno, aquí les voy a dejar una tabla, el resumen del coste para más detalles. Bueno, pues pueden ver la tabla. Coste de polvo estelar, 1000 polvos, un caramelo, Pokémon fáciles de encontrar, de 3000 y 3 caramelos, Pokémon iniciales, de 5000 polvos a 5 caramelos, los Pokémon raros de encontrar. Entonces, el coste del segundo ataque cargado de cada Pokémon también depende. La mayoría de los Pokémon pueden aprender un segundo ataque cargado, pagando el coste de polvo estelar y caramelos. Y bueno, también les voy a dejar una tabla donde viene el resumen del coste y los detalles. Los Pokémon purificados aplican un descuento del 20%, los Pokémon oscuros aplican un recargo del 200%. Entonces, el coste de polvo estelar, 10,000 polvos más 25 caramelos, los Pokémon fáciles de encontrar o Pokémon bebés o Pokémon iniciales. 50,000 polvos, 50 caramelos, la mayoría de Pokémon. 75,000 polvos, 75 caramelos, Pokémon raros de encontrar. Y 100,000 polvos y 100 caramelos, Pokémon legendarios o singulares. Así que ahí tienes pues ya esa instrucción o esa información en caso de que quieras por ahí purificar o evolucionar. Coste de intercambio de Pokémon, ya hice un video sobre esto, pero bueno, te lo explico nuevamente. Los intercambios se pagan con polvos estelares, como todos sabemos. Ambos jugadores deben poder pagar el mismo coste de polvo estelar. Si a ti te cuesta 20,000 polvos, el otro jugador debe tener los 20,000 o más de polvo estelar para poder realizar el intercambio. Los intercambios normales cuestan 100 polvos, mientras que los intercambios especiales cuestan bastante más. Entonces, te voy a dejar por aquí una tablita para que veas más o menos el coste. Bueno amigos, pues el coste de polvo estelar de Pokémon y forma ya registrado en la Pokédex, tanto tú como tu otro compañero. Pokémon normal o regional, amistad, 100 polvos. Buena amistad, igual 100 polvos. Gran amistad, 100 polvos. Y así hasta amistad sin igual, ya sea Pokémon en forma ya registrado en la Pokédex, Pokémon normal o regional. Pokémon Shiny, Pokémon legendario, igual vas a ver aquí la tablita. Amistad normal, no se puede. Buena amistad, 20,000 polvos. Gran amistad, 16,000. Ultra amistad, 1600. Y amistad sin igual, 800 polvos te costaría intercambiar un Pokémon Shiny o Pokémon legendario, dependiendo de tu nivel de amistad. Y Pokémon o forma no registrado en la Pokédex, o sea, si tú tienes un Mewtwo y tu amigo no lo tiene y lo quiere, si tienen una buena amistad, si ya está registrado, bueno, si es un Pokémon normal o Pokémon regional, por ejemplo, un Kangaskhan o un Tropius, si tienes buena amistad te va a costar 20,000 el intercambio. Gran amistad, 16,000, ultra amistad, 1600 y amistad sin igual, 800 polvos estelares. Entre más amistad, más se reduce el costo de polvos.
Ahora, si tu amigo tiene un Mewtwo y tú lo quieres y no lo tienes registrado, si tienes buena amistad te va a costar 1,000,000 de polvos, es bastante mucho. Entonces, si sigues estos consejos, tal vez sí los puedes hacer. Coméntame aquí abajo cuántos polvos estelares tienes tú actualmente en tu cuenta. Si tienes gran amistad te va a costar 800,000 polvos, que todavía se me hace caro. Una ultra amistad, 80,000 polvos, que es la que ya tengo con un compañero con la que nos mandamos bastantes shinies. Y amistad sin igual, 40,000 polvos. El coste más mínimo para el intercambio de shinies o legendarios es de 40,000 polvos estelares. Y bueno, niveles de Pokémon, los requisitos para subir de nivel a tus Pokémon en Pokémon Go son también parecidos, van a variar. Por ejemplo, los Pokémon con suerte aplican un descuento del 50%, que bien ya muchos lo conocen. Si tienes un Pokémon con suerte, pues el coste de subirlo de nivel o maxearlo, como por ahí dijeran muchos de ustedes o varios, pues tiene que ver el coste. Por ejemplo, este Garchomp, si yo ya lo maxié a nivel 40 porque el coste era bastante bajo para maxiarlo. En caso, por ejemplo, este Garchomp, pues me cuesta bastante. Te lo voy a enseñar, por ejemplo, con este Hydreigon. Si yo lo quiero subir, me va a costar 4,000 polvos estelares. Por subirlo de cada nivel, es con suerte este Hydreigon. Este Hydreigon que no es con suerte me va a costar 6,000 polvos, para que veas más o menos cómo está ahí el descuento. Y los Pokémon purificados aplican un descuento del 10%, los Pokémon oscuros aplican un recargo del 20%. Este es un recargo, no descuento, con los oscuros. Entonces, pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado este video de polvo estelar. Aquí hablamos absolutamente todos los detalles del polvo estelar, la guía completa definitiva de los polvos estelares que deben de saber para que sean unos Poké expertos. Así que coméntame aquí abajo cuántos polvos estelares tienes, si ya sabías estos trucos o esta información o algo por ahí se me pasa o te gustó, déjamelo saber aquí abajo. No olvides compartir, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Próximamente estaré subiendo más videos de la guía de Pokémon Go, así que nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye bye.